Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Aún recuerdo con miedo lo que allí pasó, puso en riesgo el destino de la humanidad. La misión que nos llevó a ese maldito fiordo en 2011 no era más que una excusa burocrática. Yo era un técnico, un archivista, asignado a un proyecto financiado por Europa para ver el impacto del deshielo en la Antártida Oriental. Nuestra zona era Neuschwabenland, remota y hostil. Nuestra tarea oficial, documentar datos climáticos y geológicos. Nuestra expectativa real, aburrimiento y frío. El primer indicio de que algo estaba terriblemente mal no fue un dato científico, sino una anomalía geográfica absurda. Encontramos varias formaciones medianamente montañosas donde los mapas de décadas anteriores solo mostraban una superficie de hielo plana y sin relieve. Asumir que el hielo había creado esas estructuras era ridículo, y el escalofrío que sentí fue la primera advertencia de que la geología no era la culpable. Al investigar más a fondo, confirmamos lo impensable. No eran acumulaciones de hielo, era una colección de embarcaciones de guerra varadas y parcialmente sepultadas. Identificamos submarinos de la clase U-Boat y buques de suministro de la Armada Naval Nazi, fechados entre 1941 y 1943. No estaban podridos, estaban conservados. El hielo los había encapsulado perfectamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ante nosotros se extendía una flota fantasma de hierro y óxido, una visión espantosa que nos hizo sentir que la historia no había terminado. Solo había esperado, congelada. El hallazgo supuso un cambio brutal en la misión. El proyecto ambiental se desmanteló de inmediato y fuimos reforzados con gente de verdad, especialistas en forense, científicos dedicados y expertos en historia militar. La doctora Elara Voss, una geofísica con nervios de acero y una capacidad de análisis demoledora, tomó el mando. Bajo su dirección, empezamos a meternos en la mierda, catalogar el armamento, buscar restos humanos y, sobre todo, entender el porqué y el cómo de este cementerio naval nazi. La respuesta no estaba en la cubierta. En la proa de uno de los buques de suministro, oculta por el hielo, encontramos una entrada que no era natural. Era un túnel excavado que descendía hacia la roca sólida. Eso nos condujo a un sistema subterráneo vasto y frío, que nombramos la Base 211. La Base 211 no era un simple búnker. Era una estación de ingeniería y logística a gran escala, planificada meticulosamente. Dejamos de lado los restos de los barcos para enfocarnos en asegurar el complejo y catalogar sus archivos. Fue al descifrar esos registros, escritos en alemán antiguo y con códigos, donde el proyecto nazi se reveló como algo más que una simple locura de guerra. Los documentos no mencionaban estrategias militares, sino a la sociedad Thule y el ocultismo. Describían un proyecto de perforación de 3 kilómetros, no para extraer minerales, sino para alcanzar un artefacto mitológico, el prisma de Hiperbórea. Según sus textos, este era la clave de la civilización aria ancestral, una estructura cristalina de origen no humano que, al ser activada, podía canalizar y amplificar la energía vital universal, la Brill. Con este control sobre la materia y el tiempo, los nazis creían que obtendrían la victoria absoluta. Leer esa demencia con nombres y fechas científicas fue un golpe a nuestra lógica. El gigantesco túnel de perforación en la base confirmaba que habían intentado esa locura hasta el último día. Mientras revisábamos los diarios, apareció una referencia constante y escalofriante a algo que los soldados de la SS llamaban el Dios Negro.
No tenía una descripción clara, pero se mencionaba con una mezcla de pánico y un respeto casi religioso. Vos y yo lo discutimos. Dimos por hecho que era un código o un nombre místico para el prisma, dada su obsesión. Nuestra misión por extensión se centró en encontrar ese artefacto. La pista más clara estaba en el sector administrativo. Anexada a un almacén, localizamos una puerta de acero blindado masiva. No se parecía a nada más en la base. Sus sellos de emergencia y su construcción reforzada no solo sugerían valor, sino un peligro extremo. Era obvio, si los nazis lo habían encontrado, lo habrían asegurado detrás de esa puerta. Estábamos convencidos de que el legendario artefacto estaba ahí. La disciplina se impuso sobre el miedo mientras trabajamos. Usamos generadores y equipo hidráulico para doblegar los cierres de la vieja guerra. El trabajo fue lento, frustrante y consumió nuestros recursos. Pero la idea de abrir esa última caja de Pandora nazi nos mantuvo al borde de la obsesión. La pesada puerta finalmente cedió. La luz de nuestros focos inundó la bóveda. La decepción fue inmediata y brutal. La bóveda estaba vacía del artefacto. No había prisma, solo un silencio absoluto y un frío seco. Pero la frustración dio paso a un horror crudo. En lugar de un tesoro, encontramos una carnicería. Varios cadáveres momificados de soldados de la SS estaban esparcidos en el suelo. Lo desconcertante era que no estaban congelados, estaban vacíos. Sus cuerpos se habían deshidratado por completo, y su piel se había separado, quedando como una carcasa frágil y vacía, parecida al caparazón de un insecto. Era la imagen de la vida succionada. Lo más grave estaba en la pared del fondo. Allí no había roca, sino un agujero irregular y profundo, perforado con violencia. Ese era el origen. De esa grieta, y esparcido por el suelo cerca de las cáscaras, salía y se asentaba un polvo orgánico oscuro y fino. Lo nombramos el estrato negro. La doctora Voss rompió el silencio con una calma antinatural. Su voz era apenas un susurro. Esto no fue un accidente. ¿Qué demonios era ese dios negro? Nuestra salida de la bóveda fue metódica, pero la contaminación era innegable. Habíamos abierto una tumba que debió permanecer sellada durante eones. La doctora Voss impuso la cuarentena inmediata, una medida de protocolo que se sintió como un encierro en una caja de Petri. Los cuerpos vacíos, el agujero violento y el estrato negro, ese polvo orgánico de apariencia inocua, eran ahora el foco de nuestra pesadilla y de nuestra supervivencia. El doctor Benicio Osorio, nuestro patólogo principal, asumió el mando científico. Un hombre de ciencia pura, tan frío y metódico como el clima exterior, su mente solo funcionaba con hechos biológicos. Su primera acción fue montar un laboratorio de contención e iniciar el análisis del estrato negro. El proceso de deshidratación y vaciado de los cuerpos nazis era biológicamente violento, desafiando la lógica de la descomposición normal. Algo había succionado la vida con una eficiencia terrible. 3 días después de la apertura de la bóveda, la disciplina en la base 211 colapsó. El terror llegó no con un grito, sino con una sonrisa. El primer contagiado fue Markovsky, el ingeniero que había perforado la puerta. Al principio se quejó de una leve irritación ocular, como si el polvo del estrato negro le hubiera caído. Lo examinamos. Los vasos capilares del ojo se habían roto, haciendo que el fluido lacrimal se tiñera de rojo vivo. Literalmente, el hombre lloraba sangre sin percatarse. Lo bautizamos con un humor macabro, las lágrimas rojas. Pero el síntoma físico era la menor de nuestras preocupaciones. A la irritación le siguió un cambio conductual radical. Markovsky no estaba enfermo, estaba radiante. Una euforia inquebrantable, una calma absurda y total. Cuando le señalé que su trabajo de reparación en el sistema de ventilación era peligroso, me miró con una sonrisa amplia y una indiferencia que helaba más que el clima exterior. Había perdido el miedo,
no por valentía, sino por una apatía absoluta y racional hacia la autoconservación. No le importaba el peligro porque el peligro no existía para él. Al día siguiente, 2 miembros del equipo de perforación cayeron con síntomas acelerados. Las lágrimas rojas eran más evidentes, la euforia desmedida, y luego algo que nos aterrorizó. Empezaron a exhibir disociación. Hablaban de sí mismos en tercera persona, como observadores de un cuerpo que ya no les pertenecía. El sujeto debe tocar el hielo, decían, o ella desea ir cerca del respiradero del reactor para ver el vapor. Se referían a su propia persona como a una herramienta que cumplía una función impuesta. Peor aún, desarrollaron una hipermnesia torturante. Recordaban cada error, cada debilidad, cada vergüenza de su vida con una claridad dolorosa, pero sin angustia. Era como si estuvieran racionalmente catalogando la inutilidad de su existencia para justificar la orden final. Esta apatía racional los guiaba a la autolesión. Los encontramos repetidamente en la escotilla de salida o cerca de conductos de ventilación dañados, buscando el frío fatal con una expresión de paz beatífica. La base 211 se había convertido en un sanatorio para 3 almas que buscaban su propia aniquilación con una alegría demencial. La inmovilización de los 3 vectores no fue simple. Fue una pelea brutal y silente que duró casi 4 horas. Markowski, en su euforia disociada, era imposible de inmovilizar. Un hombre sin miedo a romperse o a morir no tiene un punto de presión. Utilizaba su fuerza física con una indiferencia hacia el dolor que le permitía absorber nuestros golpes y empujones. Voz fue mordida en el antebrazo por el contagiado más pequeño, quien sonreía plácidamente mientras su mandíbula se cerraba. Tuvimos que usar los restos de viejas correas de estiba nazis y sedantes de alta potencia del botiquín para dejarlos inconscientes. Mientras los arrastrábamos a la enfermería improvisada para inmovilizarlos con camisas de fuerza, Osorio se limitó a observar, registrando la hiperagresividad sin angustia. Su apatía profesional era nuestra única ventaja. El gasto de energía y la lesión de voz nos dejaron agotados, con la terrible certeza de que, si un cuarto caía, no sobreviviríamos. Osorio finalmente nos convocó, su voz, aunque formal, cargada de una fascinación enferma. Había estado trabajando en su laboratorio de contención sin comer ni dormir, como si el conocimiento de este horror fuera más vital que su propia supervivencia. No es un gas, no es un virus, es un agente biológico, un organismo microscópico complejo, mitad hongo, mitad nematodo, que usa ese estrato negro como medio de transporte. Osorio fue al grano, evitando la jerga innecesaria. Estamos ante un parasitismo conductual, el mismo mecanismo que vemos en la naturaleza, amplificado. Piensen en el hongo Ophiocordyceps, el que obliga a las hormigas a trepar y morir en un tallo para esparcir sus esporas. La hormiga es una marioneta. O consideren al gusano de crin de caballo, que obliga a los grillos o saltamontes a arrojarse al agua para ahogarse, asegurando así su liberación. O el toxoplasma, que elimina el miedo de la rata al gato para ser devorado, y de esa forma el parásito llegase al gato. La voluntad del huésped se anula, solo queda la orden del parásito. Se detuvo, se frotó los ojos inyectados en sangre, y la crudeza de su conclusión fue un golpe a la cabeza. Este organismo, que los nazis llamaron el Dios Negro, manipula el sistema nervioso con un solo fin: la autoaniquilación del huésped. Sustituye el miedo a morir por una euforia de autodestrucción. Los nazis en la bóveda no se quitaron la vida. No, fueron marionetas obligadas a vaciarse para que el polvo se dispersara y se asegurara la propagación de la gente. Voss lo miró, su pragmatismo roto. ¿De dónde diablos salió esto, Benicio? ¿Qué edad tiene? Osorio nos mostró la datación del estrato negro. Esto es antiguo, muchísimo, millones de años.
Los nazis perforaron una cápsula del tiempo biológica. Si estos mecanismos de control existieron en criaturas menores, imaginen el impacto en extinciones masivas. Esto pudo haber manipulado a los saurios o primeros mamíferos, obligándolos a migrar a zonas letales o a autodestruirse en masa. Lo que perforaron no fue roca, fue un asesino de la voluntad de la era prehistórica. Y ahora está activo, aquí, en la base 211, usando a 3 de los nuestros como vectores, y los demás estamos en la línea de fuego. La base ya no era un cementerio histórico, sino la zona cero de una plaga biológica milenaria, y solo quedábamos algunos sanos para contenerla. Y no teníamos forma de pedir ayuda. El terror biológico, como cualquier proceso biológico, tiene un cronómetro. Sabíamos que, después de la contención inicial, la lucha se trasladaría a nuestras propias mentes. La doctora Voss, la última mente verdaderamente analítica que quedaba, cayó al 4.º día. Fue una infección sutil, metódica, que se manifestó primero en su obsesión por el orden. La encontré en el sector de archivos, corrigiendo errores de ortografía con una minuciosidad extrema y una sonrisa lejana. Cuando se volteó, sus ojos ya presentaban las primeras lágrimas rojas, finos hilos carmesí que ella limpiaba con indiferencia. La geofísica de nervios de acero estaba sucumbiendo. La infección de Voss fue el golpe de gracia. No solo perdimos a la única líder capaz de pensar a largo plazo, sino que su mente metódica se convirtió en la amenaza más sofisticada. A diferencia de Markovsky, cuya compulsión era física y caótica, la orden del patógeno a Voss fue la de una estrategia calculada para poner fin a su existencia. Ella se concentró en la única misión lógica: evitar la propagación. Osorio y yo trabajamos 14 horas seguidas sin dormir. La base 211 se había convertido en un manicomio de silencio y miedo. Las sirenas de alarma estaban desconectadas para no delatar nuestra posición. Los contagiados inmovilizados emitían risitas agudas desde la enfermería, susurrando que el fin es el inicio, en su estado de ausencia de identidad. La voz de mi propia mente comenzó a hacer preguntas. ¿Y si tienen razón? ¿Y si la muerte es la solución lógica? Luchaba contra una oleada de calma que me decía que, de todos mis errores, el único que no cometería sería el de seguir viviendo inútilmente. El caos llegó en la noche. Osorio y yo estábamos en la enfermería, revisando el sistema de ventilación de emergencia, cuando oímos el gemido metálico de las correas nazis cediendo. Los 3 pacientes cero, inmovilizados, no habían estado durmiendo, sino conspirando en su estado de ausencia de identidad. Markovsky, en un acto de fuerza desmedida provocado por su absoluta indiferencia al dolor físico, rompió la correa de cuero nazi que lo sujetaba. La piel de sus muñecas se desgarró, pero él ni se inmutó. Liberó a sus 2 compañeros. La fuga fue una masacre silenciosa que nos tomó por sorpresa. Osorio y yo éramos los únicos obstáculos restantes en su camino hacia el frío exterior. No nos atacaron con ira, sino con una alegría implacable. Markovsky fue el líder, sus ojos inyectados en sangre brillando en la oscuridad del pasillo. Osorio intentó interceptarlo en la cocina. Markovsky no usó sus manos para golpear. Utilizó su propia camisa de fuerza de cuero reforzado como un lazo, estrangulando a Osorio, dejándolo inconsciente y con graves lesiones cervicales. El patólogo cayó al suelo, su respiración superficial y sus pupilas dilatadas. Una víctima más de la violencia indiferente del patógeno. Yo logré inmovilizar al tercer contagiado en el pasillo, un joven que me mordía el traje térmico con una risa aguda, pero la doctora Voss apareció detrás de mí. Seguía llorando sangre abiertamente, con el rostro iluminado por la euforia. Ella no me atacó, sino que me apartó del camino con una fuerza tranquila, susurrando: «Halt, debes dejarnos ir, es la única forma». Los 3 contagiados llegaron a la esclusa de salida. Osorio estaba herido,
Yo en shock. La voz dentro de mí era demasiado fuerte, diciéndome que el frío eterno era una solución lógica a la inutilidad de la vida. Mi disciplina se estaba agotando. La base 211 se convirtió en el escenario de su autodestrucción metódica. Markovsky fue el primero en completar el acto. Sabiendo que el frío no era lo suficientemente rápido para dispersar las esporas en un área tan vasta, su mente, ahora una calculadora biológica perfecta, eligió el fuego. Su camino hacia la sala de calderas fue metódico. No corrió ni gritó. Se movía con la precisión de un robot, sus lágrimas rojas goteando sobre el suelo de acero, mientras avanzaba hacia el sector más caliente de la base 211. El aire se hizo difícil por el olor a combustible quemado y vapor. Markovsky, en su estado de ausencia de identidad, reconocía la necesidad de un catalizador violento para que el dios negro se liberara. Su cuerpo, ahora un instrumento, debía desintegrarse en el vector más eficiente, el gas. Llegó a la sala de calefacción de emergencia, un cuarto robusto, diseñado con acero grueso para soportar la presión extrema de las calderas de vapor que mantenían la base por encima del punto de congelación. La maquinaria era antigua, pero funcional, alimentada por depósitos de combustible nazi. Markovsky se arrodilló ante el panel de control principal, el corazón de la bestia térmica de la base. Sonreía con un orgullo clínico, el reconocimiento de que su conocimiento técnico ahora servía a un propósito biológico supremo y absoluto. Con su conocimiento técnico intacto, comenzó el procedimiento de anulación. Sus dedos, ágiles a pesar de las correas rotas que le habían desgarrado la piel, pulsaron la secuencia correcta para deshabilitar las alarmas de sobrepresión y las válvulas de seguridad de control de flujo. Esto era vital. El patógeno no quería una explosión ineficiente que pudiera sellar los conductos, sino un consumo controlado del huésped. Luego, sin vacilación, abrió las válvulas principales del sistema hasta el tope. No buscó el frío, sino el calor absoluto y descontrolado. Al girar las ruedas de metal, el rugido del vapor a más de 200 grados Celsius llenó la sala con una violencia ensordecedora. Las tuberías de cobre y acero se pusieron rojas por el calor inmediato, goteando condensación hirviente sobre el suelo. Markovsky se colocó justo delante de la válvula de purga de emergencia, el punto de liberación más violento del sistema. Él ya no sentía dolor. Su hipotálamo, reescrito por el patógeno, le había dado una paz absoluta. Podía oler su propia piel quemándose. Podía sentir el metal ardiente tocando su rostro, pero la euforia era total. Esperó un segundo más para asegurarse de que la presión fuera máxima. El vapor industrial hirviente, cargado de aceite y anticongelante, y el metal líquido que salía de la junta rota lo consumieron por completo. La temperatura en ese rincón aumentó cientos de grados en un instante, desintegrando su cuerpo en una nube de ceniza orgánica y vapor. No hubo grito ni lamento, solo un silbido de satisfacción al sentir el golpe de calor masivo. Su muerte fue un acto de autocremación meticulosa, diseñado para garantizar la máxima dispersión térmica de las esporas en forma de gas y ceniza. Markovsky se había convertido en un dispensador biológico perfecto. Era la ofrenda calculada que el parásito requería. El conocimiento humano, dedicado a su propia anulación. La base 211 ahora olía a ozono y carne quemada, la firma de la victoria biológica. El segundo hombre, ya libre de sus ropas exteriores, se dirigió al túnel de perforación de 3 kilómetros que buscaba el prisma. Su movimiento no era una huida, sino una peregrinación hacia el centro de la base 211, hacia el agujero abierto en la tierra. Descubrimos su destino al revisar las grabaciones de seguridad. Mientras avanzaba, las lágrimas rojas manaban de sus ojos, cubriendo su rostro de una máscara carmesí. Pero él estaba absorto.
hablando en voz alta y clara por primera vez desde el contagio. Su memoria atormentadora había tomado el control, usando el dolor mental para impulsar el cuerpo. El regalo de mi padre. «Lo rompí», balbuceaba con una alegría forzada, la voz quebrándose solo por el recuerdo, no por el miedo. «Lo pusiste en el horno, Juan. Lo pusiste en el horno porque te molestaba el ruido. Pero es hermoso aquí abajo. Ahora puedo ir. Las palabras, un recuerdo de una crueldad infantil o un error imperdonable, lo mantenían eufórico y enfocado. Se arrastró hasta el borde del abismo, ese agujero artificial excavado por los nazis. El viento gélido de las profundidades subía por la chimenea de roca. Pero él se quitó su última capa de ropa, exponiéndose al frío con una reverencia casi religiosa. Se inclinó sobre el borde, el rostro en éxtasis, mientras miraba la oscuridad incomprensible de los 3000 metros inferiores. El patógeno en su mente no quería solo la muerte, quería la muerte más rápida y limpia para la liberación de esporas. No saltó en un arranque de locura o desesperación. Se lanzó de cabeza con los brazos extendidos, como un clavadista que ejecuta una inmersión perfecta, asegurando una terminación instantánea y total contra la roca lejana, buscando la máxima velocidad para que el impacto garantizara la dispersión. El sonido de su cuerpo desapareciendo en el eco del túnel fue lo que más me atormentó de las grabaciones. No fue un grito, fue un silencio sordo. La caída fue el método perfecto para que el patógeno liberara las esporas en el vacío profundo, contaminando potencialmente cualquier cosa que estuviera esperándonos en el fondo. El hombre obsesionado con la belleza de su error pasado había encontrado su única verdad en la orden final del Dios Negro. El tercer contagiado fue el más pausado y cruelmente lógico. Entendía la belleza de la paciencia biológica. No buscó la muerte violenta. Se dirigió al único sector de la base 211, donde el frío del exterior penetraba con mayor ferocidad. Se sentó en la única mesa exterior intacta, quitándose el traje térmico pieza por pieza. Sus labios estaban agrietados y secos por el aire helado, y sus ojos estaban llenos de lágrimas rojas que fluían constantemente. Murmuraba con la voz del huésped débil y temblorosa, confrontando la orden del patógeno. «¿Debo dejar la linterna aquí? No tiene sentido guardarla», preguntaba con un hilo de voz débil y temeroso. «Guárdala. No debe haber desorden en el final. La lógica exige el orden», respondía una voz interna, autoritaria y seca. El hombre obedecía, volviendo a poner la linterna en el bolsillo. «Pero el frío duele mucho. No quiero. ¿Por qué tengo esta calma? Yo quiero seguir», sollozaba la voz débil mientras temblaba visiblemente por el frío. «El cuerpo es inútil. El miedo ha terminado. La existencia debe ser cancelada. Este es el final lógico y pacífico. Ejecuta la anulación». La voz autoritaria del patógeno era su única guía. El hombre continuó su ritual de desvestirse y ordenar su ropa, un acto de devoción total a la orden del patógeno. Se congeló, cubierto por una fina capa de hielo, sus dedos colocados ordenadamente en la mesa, su rostro en una expresión de éxtasis frío. Su extinción por exposición fue el acto final de su voluntad anulada. Yo era el único hombre sano en la base. Salí del shock justo a tiempo para encontrar a Osorio respirando débilmente en el suelo. Logré estabilizarlo y arrastrarlo hacia afuera. Entendía que había que salir a toda velocidad de ese maldito lugar. La doctora Voss, la última contagiada consciente, cumplió su parte final. Horas después de la fuga, se encontró en la sala de comunicaciones. Antes de que el patógeno anulara completamente su lógica, había activado los cierres de contención de emergencia. La base 211 estaba sellada por sus propios protocolos, condenando al lugar. Voss me dejó un último mensaje grabado con una voz clara en la bitácora.
La amenaza debía ser contenida y ella era el último vector. Luego, sin esperar, se inyectó una dosis letal del sedante más potente de Osorio, mirando el monitor de cierre de la esclusa. Su acto de anulación fue un sacrificio calculado para evitar que su cuerpo sirviera a la propagación. Murió con la jeringa en la mano, en un acto final de voluntad científica. Días después, las balizas de emergencia de la base 211, activadas por la doctora Voss, fueron recibidas por un buque de la Armada Noruega. Fui encontrado junto a Osorio, quien estaba inconsciente pero vivo. Éramos los dos únicos supervivientes del grupo de exploradores, aunque afuera había más personas esperándonos. Regresamos a la civilización solo para ser encerrados. Fuimos puestos en cuarentena profunda y observación en un centro especializado. Osorio sufrió daños neurológicos permanentes por el ataque de Markovsky, pero su mente, libre del patógeno, luchó por la supervivencia. Los estudios y las pruebas duraron 2 años, un periodo de tortura silenciosa, intentando encontrar cualquier rastro del patógeno en nuestros sistemas. El terror de la cuarentena no fue el encierro, sino la duda que crecía en mí. ¿Realmente estaba limpio, o el parásito simplemente estaba esperando un entorno más habitable para darme la orden final? Me despertaba cada mañana revisando mis ojos en busca de las lágrimas rojas, preguntándome si la apatía que sentía era la calma de la supervivencia o el primer regalo del dios negro. Me interrogaron sobre el prisma de Hiperbórea, sobre el túnel, sobre la tecnología nazi. Les conté todo acerca del patógeno y cómo obligaba a su huésped a autoaniquilarse. Finalmente, en 2013, Osorio y yo fuimos puestos en libertad. Del dios negro, solo quedó el polvo del estrato negro, contenido y sellado en la base 211, por el sacrificio de Voss. El patógeno sigue existiendo, esperando. Y aunque volví, la Antártida me marcó. Yo nunca más he vuelto a sentir miedo por el frío, ni por las alturas, ni por la propia muerte. El silencio del mundo ahora a menudo me parece demasiado alegre.